En nuestro trabajo hemos explorado cómo la programación nos ayuda a resolver problemas de manera organizada. Juntos, vimos que los algoritmos son pasos claros que guían las soluciones y que a partir de ellos se pueden desarrollar programas que cumplan tareas específicas. También discutimos cómo la programación estructurada facilita escribir códigos más ordenado y fácil de entender, y cómo la evaluación de algoritmos asegura que nuestras soluciones sean correctas y eficientes. Algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y lógicos y precisos que se siguen para resolver un problema o realizar una tarea determinada. Cada paso debe estar claramente definido para que cualquier persona o computadora pueda ejecutarlo sin ninguna confusión. Los algoritmos permiten obtener soluciones correctas y eficientes. Se utilizan no solo para programación de informática, donde solo las bases son la base de todos los programas y de aplicaciones, sino también en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una receta de cocina, los y las instrucciones para armar un mueble o los pasos para resolver una operación matemática, por ejemplo, los algoritmos. Etapas para crear un programa. Entender el problema, analizar qué se quiere lograr y las condiciones del problema. Identificar entradas y salidas, definir la información que se usará y los resultados esperados. Diseño del algoritmo. Planificar los pasos con códigos o diagrama de flujo. Traducir el lenguaje de programación. Convertir el algoritmo en códigos. Tenemos como ejemplo Python. Probar y corregir errores, ejecutar el programa, revisar su funcionamiento y ajustar lo necesario. Constantes, variables y tipos de datos. En la programación, las constantes, variables sirven para guardar información que se usa en el programa. Las constantes, valores que no cambian durante la ejecución. Variables. Son datos que pueden modificarse como nombres, cantidades, números, etcétera. Tipos de datos podrían ser numéricos, enteros o decimales. Texto, cadena como un hola. Y lógico, puede ser verdadero o falso. Del análisis a la solución computacional. El proceso de crear programas comienza con el análisis del problema, donde se identifican los datos de entrada y los resultados que se desean obtener. A partir de ese análisis se diseña un algoritmo que transforma esos datos en resultados útiles mediante pasos lógicos y ordenados. Durante el desarrollo se utilizan expresiones matemáticas y lógicas para realizar un cálculo, tomar decisiones y controlar el flujo de programa. En resumen, analizar, diseñar, programar, probar y solucionar. El desarrollo de programas consiste en crear soluciones informáticas mediante la correcta organización de instrucciones que siguen una lógica definida. Para lograr esto, se utilizan estructuras de control que permiten guiar el flujo de ejecución del programa y resolver problemas de manera ordenada y eficiente. Existen tres tipos principales de estructuras de control. Uno, estructuras secuenciales. 2, estructuras selectivas. Y 3, estructura repetitiva. Veamos la primera estructura. Estructuras secuenciales. Son las más básicas. Ejecutan las instrucciones una tras otras, en el mismo orden en que aparecen, sin tomar decisiones ni hacer repeticiones. Es como seguir una receta paso a paso. Ejemplo de estructura secuencial. Preparar un café. Imaginemos que queremos programar una cafetera automática. El programa debe seguir una serie de pasos para preparar el café, sin desviar ni repetir.
Podemos ver cómo se realiza el pseudocódigo de este ejemplo al preparar el café y también cómo se desarrolla el diagrama de flujo de este ejemplo. Segunda estructura, estructura selectiva. Permiten tomar decisiones durante la ejecución del programa. Se basan en condiciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Y según el resultado, el programa elige entre diferentes caminos. Son útiles cuando se necesita elegir entre varias opciones. Como ejemplo para este tipo de estructura, podemos utilizar a una empresa que va a verificar si un cliente tiene derecho a un descuento. La empresa evalúa si un cliente tiene derecho a un 10% de descuento si su compra supera los $50. Si cumple la condición, se aplica el descuento. Si no, se cobra el total sin realizar el descuento. Podemos visualizar con el ejemplo cómo se desarrolla el pseudocódigo de este ejemplo aplicado para esta estructura y cómo se realiza el diagrama de flujo para esta estructura. Estructura selectiva. Siguiente estructura, estructuras repetitivas, también llamadas iterativas. Permiten ejecutar un bloque de instrucciones varias veces mientras se cumpla una condición. Son ideales para automatizar tareas que requieren repetición, como contar, procesar lista o realizar cálculos repetitivos. Utilicemos de ejemplo una empresa que quiere contar cuántos productos se ha vendido. Simula el registro de ventas de producto. Cada vez que se registra una venta, se suma 1 al contador. El proceso se repite hasta que se alcance un número determinado de venta. De acuerdo al ejemplo, podemos ver cómo se desarrolla el pseudocódigo y cómo se realiza el diagrama de flujo para este ejemplo de la estructura repetitiva. Ya para finalizar esta sección, las estructuras secuencial, selectiva y repetitiva son la base de todo programa, pero también reflejan cómo actuamos cada día. Seguimos pasos, tomamos decisiones y repetimos acciones con propósito. Aprender a usarla no solo mejora nuestras habilidades técnicas, sino que también nos enseña a pensar con orden, criterio y constancia. Punto 4. Programación estructurada. Programación estructurada. ¿Qué es la programación estructurada? La programación estructurada es una forma de escribir programas de manera ordenada y clara. Se basa en dividir el código en bloques pequeños que tienen una sola entrada y salida. Utiliza 3 tipos de estructuras. Secuencia. Las estructuras se ejecutan una tras otra. Selección. El programa toma decisiones con condicionales como sí o si no. Iteración. Repite acciones con bucles, por ejemplo, mientras o para. Su objetivo es reducir errores y hacer que el programa sea más fácil de leer, entender y modificar. La programación modular consiste en dividir el programa en módulos o partes independientes, cada uno con una tarea específica. Esto significa que en lugar de tener un solo programa largo, se crean varios módulos más pequeños. Cada uno puede desarrollarse, probarse o modificarse sin afectar a los demás. Por ejemplo, en un sistema escolar, un módulo puede calcular las notas, otro registrar a los estudiantes y otro mostrar los resultados. Este tipo de programación tiene muchas ventajas. Hace que el código sea más organizado y fácil de entender. Permite trabajar en equipo porque cada persona puede encargarse de un módulo diferente. Facilita el mantenimiento, ya que si hay un error se puede corregir solo en la parte donde está. Y además permite reutilizar los módulos en otros programas.
En conclusión, la programación modular ayuda a crear programas grandes de forma ordenada, rápida y eficiente. Funciones. Las funciones son bloques de código. Estructura de datos. Las estructuras de datos sirven para guardar y organizar la información de forma ordenada dentro del programa. Gracias a ellas se pueden manejar grandes cantidades de datos sin perder el control. Hay diferentes tipos de estructuras y cada una se usa según lo que necesita hacer. Arreglos o vectores. Guardan varios datos del mismo tipo, por ejemplo, una lista de nombres o números. Listas. Son parecidas a los arreglos, pero pueden crecer o reducir cuando sea necesario. Pilas. Funcionan como una pila de platos. El último que entra es el último que sale. Colas. Son como una fila de personas. El primero que entra es el primero que sale. Registros. Agrupan varios datos diferentes en una sola unidad, como el nombre, la edad y el promedio de un estudiante. Estas estructuras son muy importantes porque hacen que los programas sean más rápidos y eficientes y organizados. Elegir la estructura correcta depende del tipo de problema que se quiera resolver. Por eso, conocerlas ayuda a programar de una forma más inteligente. El diseño de pruebas consiste en planificar y definir estrategias metódicas para comprobar que un programa cumple con todos los requisitos establecidos en esta fase. Diseñamos casos de prueba específicos que nos permiten detectar errores en distintas partes del código. Es crucial que estas pruebas cubran tanto los caminos normales de ejecución como los casos excepcionales o poco frecuentes. El objetivo principal es garantizar la calidad del software antes de su implementación final. El diseño de pruebas consiste en planificar. La ejecución de pruebas implica aplicar los casos diseñados al programa en funcionamiento. Durante este proceso, observamos los resultados y los comparamos con los esperados, identificando y corrigiendo errores lógicos o de funcionamiento. Utilizamos distintos tipos de pruebas: las unitarias, que verifican las partes específicas del código; las de integración, que evalúan la interacción entre módulos; y las de sistema, que prueban el programa completo. Esta etapa también incluye dos conceptos clave: la verificación, que es comprobar el software que hace lo que debe, y la validación, que es asegurar que satisface las necesidades reales del usuario. El mantenimiento de algoritmos se refiere a todas las tareas necesarias para mejorar, corregir o adaptar los programas después de su entrega. Esto incluye la corrección de errores detectados durante su uso, la optimización del rendimiento y actualización ante cambios en los requisitos o en el entorno tecnológico. Un mantenimiento bien documentado es esencial, ya que garantiza la evolución del software sin afectar su estabilidad o integridad a largo plazo. En resumen, estas tres fases forman un ciclo continuo para garantizar la calidad de nuestros algoritmos. Comenzamos con un diseño cuidadoso de pruebas, seguimos con su ejecución meticulosa y mantenemos el software a lo largo de su vida útil. Este enfoque integral asegura que nuestros algoritmos no solo funcionen correctamente, sino que sigan siendo eficientes, confiables y adaptables con el tiempo. En resumen, entre las tendencias en evaluación de algoritmos tenemos la automatización e integración en el ciclo de desarrollo, la seguridad integrada desde el inicio, el uso de la IA, pruebas tempranas de desarrollo y validación con diversos conjuntos de datos. En los mantenimientos de algoritmos tenemos un enfoque en la gestión continua y actualizaciones, el cumplimiento de normativas anuales relevantes y los programas de gestión para el ciclo de la vida. En los aspectos operativos tenemos las modalidades de trabajo adaptativas y el seguimiento de fechas clave.